de Buenos Aires, subiendo el río, y continuás, remontando el Paraná hasta el Bermejo, y seguís, cruzando el Chaco hasta los Andes, vas a llegar a las Yungas y el río Iruya. Hasta hace unos años, toda esta región quedaba desierta durante meses, cuando la gente bajaba desde la Puna a trabajar en la zafra de la caña de azúcar. La primera vez que viajé a Iruya fue en 1984. Yo tenía 14 años y habíamos ido a participar de la fiesta de la Virgen del Rosario, caminando durante 3 días por el lecho del río, desde las Yungas hasta Iruya, donde encontramos las vertientes mismas del Río de la Plata. Aquella fue mi primera experiencia con esta cultura. Los collas, sus bailes y sus máscaras despertaron mi curiosidad, pero sentía que algo me faltaba para comprender más allá de las celebraciones. Todavía no sabía nada de la historia de este pueblo como peones en la zafra de los ingenios azucareros. Río arriba habla de Iruya, habla de la zafra, de los collas. ¿Y qué pasó después de todo ese periodo con el territorio y con la gente que habita en ese lugar? Este es un fragmento de la película Río Arriba, que va a cumplir ya un año casi de exhibición en el Malva, y la voz que escuchaban es de Ulises de la Orden, el director, que está con nosotros. Por lo que escuchaba, hace como 20 años que fuiste por primera vez a ese lugar, ¿no? Exactamente, sí. Las fotos del inicio son de 1984. ¿La película habla de vos? La película habla de mí insertado en una historia que es la historia de la zafra y de los ingenios azucareros, ¿no? ¿Qué dejó la zafra en ese lugar? Bueno, eso justamente de eso trata la película, ¿no? La zafra, hasta la década del 70, donde se mecaniza la cosecha, era un trabajo de mano de obra intensiva. Y esa mano de obra, intensivamente explotada, ¿no?, venía de varios sectores del norte del país, y yo me focalizo con la gente que bajaba desde Iruya. Y el saldo que le quedó a los collas de Iruya por ir a trabajar a la zafra, que era un trabajo que luego se transformó en un trabajo voluntario, pero en el inicio, en la década del 10, la década del 20, el que no quería ir a la zafra lo llevaban a punta de fusil, ¿no? El saldo para ellos, luego de varias décadas de zafra, es el abandono de sus terrazas de cultivo y el deterioro absoluto de esas terrazas, que eran la única forma de tener tierra fértil en esos cerros, ¿no?, que son muy áridos y muy escarpados. A ver cómo lo dice la película. Hablemos de las terrazas, justamente lo que señalaba Ulises, es el fragmento que elegimos. Desde Iruya son 2 días de camino hasta el lugar donde están las antiguas terrazas de cultivo. A casi 4.000 metros de altura, falta oxígeno en el aire y mis pulmones no están preparados para esto. Aquí no hay turismo, no hay servicios, y alguien como yo podría pensar que aquí no hay nada. Me pregunto si no será nada más que ilusión, si en verdad existen aquellas terrazas, y si mi mirada podrá distinguirlas en estos cerros que parecen todos iguales.
Y ahí estaban, durando siglos, como talladas en los cerros, formando hectáreas y hectáreas de campo fértil. Y hoy nada, sin acequias que las rieguen, secas, abandonadas. Ahí están las terrazas que muestra río arriba, los paisajes impresionantes y el terreno que perdió el virtuosismo que tenía, ¿no? Bueno, lo primero que pasa cuando las terrazas no se mantienen es que se rompen las acequias. Y lo primero que pasa cuando se rompen las acequias es que deja de llegar agua a los terrenos de cultivo, que en esa zona son en terrazas. Y lo que sucede inmediatamente es que se seca el cultivo de temporada. Y a poco tiempo, en un invierno seco, ya se secan los árboles, ¿no? En la zona había de todo. Donde todavía hay gente que trabaja y vive, hay durazneros, higueras, manzana, vid, además de sauce, álamo. Digo, muy verde. Donde hay agua es realmente muy verde. Y al perderse toda esa vegetación, lo que pasó es que esas terrazas tenían dos funciones. Por un lado, para cultivo, pero por otro lado también contenían el cerro. Sobre todo lo que contiene el cerro son los árboles más altos que echan raíz más profunda. Al secarse todo eso, la zona es muy seca durante el invierno y la temporada de lluvias que empieza ahora es en el verano y llueve bastante. Lo que sucede es que esas laderas se empapan de agua, se empapa la tierra, ¿no? Y sin que haya nada que la contenga, se empezó a derrumbar. Ese derrumbe son aludes de barro impresionantes, que la gente en la zona le llama volcán. Está Son bueno, las escenas que estamos viendo ahora. claro, estos son todas escenas de volcán, esto es material de archivo. Está grabado en Iruya por uno de los enfermeros de Iruya y un maestro. También está bueno aclarar que no es solo el ingenio lo que produjo que se abandonaran las terrazas, ¿no? La conquista española lleva ya en la historia 500 años. Lo interesante del ingenio es que sucedió durante la República Argentina, donde a lo largo del siglo XX, donde ya estaba prohibida la esclavitud, ¿no? Hay toda una cosa que lo hace más siniestro. ¿Tu propio bisabuelo fue un explotador de estos hombres? Mi bisabuelo era un arrendero, arrendaba un ingenio azucarero, que es el ingenio San Isidro, donde justamente mucha gente de Iruya bajaba a trabajar a ese ingenio. Yo me incluyo en la película y la cuento en primera persona y a raíz de esta propia historia personal me apropio hago mía esta historia de la zafra, como una forma de contarlo desde mi punto de vista, no ir yo a contar la historia de los collas. Eso me pareció que era una forma muy honesta de abordar el tema. Sin embargo, yo creo que mi bisabuelo era un granito de arena, ¿no? En el sistema, el gran sistema de los ingenios que, bueno, a principios del siglo XX estaba regido claramente por el ingenio San Martín de Tabacal. Y más adelante, más hacia finales del siglo XX, y aún hoy, el ingenio rector es el ingenio Ledesma, ¿no? ¿Pero no sentiste que llegabas como a reivindicar la sangre de alguna manera o a, y seguro, ¿no? mostrar la otra cara quizá, ¿no? Y sin lugar a dudas que hay un trabajo de autoconocimiento y hay una profundización en la propia historia y una revisión sangrienta, te diría. Pero sí, algo hay, sin duda. Ahora, el paisaje que se ve hoy es impresionante, digamos, de por sí, digamos, hay gente desde todo el mundo que desea llegar a ese lugar porque es fuerte, es impactante. ¿Qué es lo que se ve? Si bien está degradado un aspecto de la ecología, pareciera que hay un potencial muy fuerte ahí. Mira, así como cuento en la película, yo he viajado por la zona desde hace ya 20 y pico de años y la recorrí exhaustivamente, ¿no? Mochila y caminando. Y yo hay un fenómeno que vengo notando que es nuevo, que no tiene más de 5 años, y que es que hay una cierta migración a la inversa, o al menos una detención de la migración del campo a la ciudad. Entonces, hay gente que está volviendo de la ciudad a Iruya, y de Iruya a las comunidades. Incluso hay una comunidad que hasta Iruya llega el camino, de Iruya para adentro es caminando, ¿no?
y hay 30 y pico de comunidades. Hay una comunidad que se refundó. Entonces yo creo que el potencial es ese. La cultura está, el conocimiento en un porcentaje muy alto todavía está, y yo creo que eso es lo más hermoso que uno puede encontrar ahí, ¿no? Una cultura que es diversa y si uno accede a compartir es bellísimo. Claro, porque decís, están las raíces todavía. Sí, 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 sí. No, claro que sí. Bueno, la película se puede ver durante los próximos meses en el Malva, durante los fines de semana, ¿no? La película va los sábados y domingos a las 18:30 en el Malva, que es Avenida Figueroa Alcorta, 3415. ¿Y ahí estás vos? Yo siempre que estoy en Buenos Aires, que eso es casi siempre, voy al Malva y el museo nos presta 5 o 10 minutos al final de la función para hacer un pequeño debate con el público. ¿Y qué te dicen? ¿Cuál es la devolución? Y hay de todo. La película, si está desde febrero, es porque generó un movimiento de público y al público en general le gusta. Y después produce de todo. Hay unas cuantas preguntas claves, ¿no? Si se pueden recuperar las terrazas, por ejemplo. ¿Y? Y yo creo que no. No como lo pensaríamos nosotros. La forma de que se puede llegar a recuperar, si es esto que yo intuía de esta migración y realmente sucede y la gente vuelve al campo, a ese campo, ¿no? Si los collas vuelven a trabajar su tierra y sus comunidades, y no digo de una vuelta al pasado, pero sí un recupero de su cultura tomando toda la tecnología que les puede servir realmente. Esa sería la forma sana de recuperar, armónica. No entrar con topadoras y hormigón armado, eso sería un desastre. Esa es una pregunta recurrente. Y otra, ¿qué opina mi familia? Esa también. Claro. Pero hay varias. Y yo ya les digo que no, que sobre mi familia no hablo más. No hablas. Pero bueno, es lindo el intercambio ahí con el público, la verdad. Bueno, nos vamos a despedir con un fragmento del documental. Te agradecemos que hayas estado este rato con nosotros. Y a aquellos que les interese la película o el tema, hay una página de internet también, ¿no? Hay una página de internet que es rioarriba.com.ar y ahí va estando todas las actualizaciones. Si hay público en diciembre, va a seguir en enero. Y si hay público en enero, va a seguir en febrero. Bueno, nosotros esperamos que siga mucho. El documental se llama Río Arriba, es de Ulises de la Orden, que nos ha visitado hoy. Nosotros con eso nos despedimos hasta la próxima semana con el fragmento final. Que la pasen muy bien. Gracias.